Hoy vamos a ver este grupo de fármacos que son calcio antagonistas o bloqueantes de los canales de calcio. Estos fármacos tienen bastante tiempo en el mercado y la clase se va a centrar básicamente en señalar los que son los mecanismos de acción, en describir las características farmacocinéticas, así como los efectos farmacológicos, las reacciones adversas medicamentosas y algunos casos de intoxicación por calcioantagonistas, ¿sí? Como ustedes saben, entonces, los fármacos calcioantagonistas es un grupo de fármacos que son heterogéneos, tienen características muy diversas y a pesar de esa diversidad en tanto en la estructura como en algunos aspectos farmacocinéticos, ellos tienen algo en común y es el mecanismo de acción. Ese mecanismo de acción, el efecto, la acción principal es impedir el paso de calcio, hacia el interior de la célula lisa vascular o hacia el interior del miocardio o hacia el interior de una célula que se encarga de la excitación del miocardio, o sea, de un miocito con esa característica de automatismo, que es esa célula especializada. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo coloca en silencio. Estos fármacos se caracterizan porque tienen una estructura química, como les decía, variada. Se clasifica en dihidropiridinas y los no dihidropiridinas, y esas no dihidropiridinas son benzodiazepinas, la fenilalquilaminas y las diaril propilamina. ¿Okay? El grupo más utilizado son las dihidropiridinas. ¿Okay? Dentro de eso tenemos varios representantes, la nefidipina, amlodipina, felodipina. Estos nombres o representantes ustedes van a ver que se terminan en A o también en O. Cualquiera de las dos formas es correcta, solo que una nomenclatura es anglosajona y otra nomenclatura es la mera traducción del inglés. Entonces, es correcto que digan nifedipina o nifedipino también, es correcto. Y lo van a ver en la literatura de las dos formas. Tenemos alodipina, felodipina, la nicardipina, isradipina, nitrendipina, lecardipina, manidipino, nimodipina, clevidipina. ¿Sí? Fíjense que tenemos esa terminación que es común, que es la dipina. ¿Sí? Ahora, al momento de evaluación es importante que coloquen los nombres completos. No solamente van a colocar dipina. ¿Ok? Dentro de las benzodiazepinas, o diazepinas, no diazepinas, entre las que son no dihidropiridínicas, benzodiazepinas, encontramos el diltiazem y de las fenilalquilaminas, el verapamil. Dentro de las aminopropilaminas encontramos el bepridrilo. Sin embargo, este es un calcio antagonista o un fármaco que lo llaman antagonista mixto porque no solo bloquea canales de calcio, sino que también bloquea canales de sodio. Sí. Eso es lo más resaltante de ese representante, o sea, o diferente. Algunos los incluyen dentro de este grupo porque también bloquea los canales de calcio, de calcio, y otros prefieren nombrarlo solamente como un vasodilatador con mecanismos de acciones mixtas. Y también encontramos misceláneos porque digamos que no entran en ninguna de estas estructuras químicas
y son estructuras químicas mixtas, entonces se le nombró misceláneo, y dentro de eso encontramos la fluoricina y la cinaricina. ¿Ok? Esos son los representantes más usados y actuales. Dentro de, hay otro tipo de clasificación que tiene que ver con específicamente para las dihidropiridinas, y tiene que ver con el orden de aparición al mercado, con las más viejas y las más nuevas. La de primera generación fue el primer representante prototipo de este grupo, que es la nifedipina. Los de segunda generación fueron, como ya les comentaba, los que fueron saliendo sucedáneamente. Allí tenemos la amlodipina, también tenemos la felodipina. La amlodipina, que es una mezcla racémica, ¿sí? Es decir, que viene una mezcla hay muchos fármacos que son, su preparación es de esa forma. Es decir, que el compuesto activo está una mezcla tanto de una forma S y una forma, o levo y dextro, una forma S y D, ¿okay? O S y L, dependiendo de la nomenclatura que usan, pero es lo mismo. O sea, la definición es la misma. Ustedes recuerdan que en química ustedes veían, por ejemplo, moléculas que eran moléculas quirales. ¿Sí lo recuerdan? Que el quiral viene de quiromancia, que tiene que ver con la lectura de la mano, ¿sí? Y es porque son imágenes en espejo. Si colocamos una molécula frente a otra, son imágenes en espejo. Entonces, así pasa con la amlodipina. Y con otros fármacos, metoprolol, salbutamol, hay mucho salmeterol, levotiracetam, ¿okay? Levocetirizina también. Entonces, estos fármacos son, por ejemplo, en el caso específico de la amlodipina, ¿verdad? Hay uno que si lo ponemos frente a frente, son imágenes en espejo, ¿ok? Una molécula del otro, y es el mismo compuesto activo, por eso se llama moléculas quirales, ¿ok? Bien, ¿por qué se los menciono? Porque se ha aludido, se ha descubierto que la forma activa de la amlodipina es la forma S, y que más bien la forma D, la forma L, es la forma que causa más reacciones adversas. Aparentemente es la que causa, o es la responsable de mayores reacciones adversas. Bien, esto no cambiaría para ellos, para los no dihidropiridínicos, esa clasificación. Cuando hablamos del metabolismo del calcio, porque estamos hablando de un grupo de fármacos que intervienen en el influjo de calcio hacia el interior de una célula sea especializada o una célula lisa del vaso sanguíneo, ¿okay? Una célula muscular lisa del vaso sanguíneo. Debemos recordar que el calcio está implicado en muchísimos procesos fisiológicos, desde la eyaculación, regulación de fecundación, transporte exoplasmático, liberación de hormonas, de neurotransmisores, contracción muscular, mantenimiento del equilibrio, de la homeostasis, a través de esos mecanismos ya mencionados. Entonces regula la homeostasis, por supuesto, de muchos sistemas hormonales, termorreguladores, ¿sí? También sistemas metabólicos, por la liberación de insulina, que es mediada a través de mecanismos que utilizan calcio. Entonces, es un unión que tiene una participación clave en diversos procesos, ¿sí? Acá solamente para señalarles un poco o a manera grosa cómo ocurre, ¿sí? De forma clásica el proceso de cómo lo hemos estudiado, ¿verdad? Cómo el calcio puede entrar o llegar al interior de una célula, ¿sí? A través de los canales tipo L, que son dependientes de voltaje,
¿sí? Puede llegar a través de esos canales de calcio, como puede llegar a través de la estimulación de un receptor, o sea, un neurotransmisor estimule a ese receptor y a su vez ese receptor ocasione por mecanismos de señalización intracelular, ocasione apertura de canales de calcio o también a través de mecanismos intracelulares ocasione entonces liberación o activación de vías intracelulares como vías de la fosfolipasa C a través de liberación de inositol trifosfato que activen reservas intracelulares de calcio y como consecuencia final de uno u otro mecanismo, la consecuencia es el aumento de las concentraciones de calcio a nivel intracelular. Y por supuesto, esas concentraciones de calcio intracelular lo que van a hacer es unirse a moléculas de calcio, a moléculas de calmodulina, formando el complejo calcio con calmodulina. Y ese complejo lo que va a hacer es activar a la cadena ligera a la quinasa ligera de miosina, ¿ok? Para que active la fosforilación, para que haga su función de fosforilación y posteriormente ocurra la contracción. Entonces, este grupo de fármacos que son, como dijimos, su mecanismo de acción central es impedir el influjo de calcio hacia el interior de la célula. ¿Cómo lo hacen? Porque bloquean los canales de calcio que son de tipo L. Hay diversos canales que son voltaje dependientes. Hay canales tipo P, tipo N, tipo Q, ¿ok? Tipo T. Sin embargo, el canal voltaje dependiente descrito que más es afectado por este grupo de fármacos son los canales tipo L. Son específicos o selectivos para ese tipo de canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, al bloquear esos canales de calcio tipo L, la concentración de calcio que llegue a la célula, al interior de esa célula muscular lisa o a ese miocito, o esa célula del nodo auriculoventricular o sinusal, va a ser menor. La cantidad de calcio que llegue al interior de la célula va a ser menor. Estaría mediada solamente por otros mecanismos, pero la principal, que es a través de esos canales de calcio, va a estar comprometida. ¿Ok? Entonces, al no tener las concentraciones o tener menor influjo de calcio, va a haber menor concentraciones de calcio y esta acción farmacológica de activación de la quinasa de cadena ligera de miosina va a ser menor y vamos a tener menor contracción. ¿Ok? Bien, esto es un grupo de fármacos, como les comentaba, va a tener predilección por ese canal voltaje dependiente tipo L, pero se ha descrito que los fármacos tienen un sitio de unión específica predominantemente en los canales, en la subunidad de tipo A1. Recuerden mantener su micrófono apagado. Bien, entonces en la subunidad de tipo alfa 1 es donde se ha descrito que la mayoría de los calcioantagonistas tienen su sitio de unión. De hecho, esa subunidad tiene varios segmentos intramembranales, ¿ok? Son 4 segmentos y fíjense que, por ejemplo, para los dihidropiridina está descrito, para los calcioantagonistas de tipo dihidropiridina, está descrito que ellos se unen en las asas que están de forma intracelular, que unen segmentos intramembranales de los segmentos 2 y 3, allí hay un sitio de unión para la dihidropiridina, o en la terminación carboxiterminal, que es intracelular también,
forma parte del segmento 4, ¿okay? De esa subunidad alfa 1. Todo esto es la subunidad alfa 1 desplegada en la membrana, ¿sí? Y allí podemos ver entonces los sitios de unión a esos sitios, ¿sí? De los fármacos a esos sitios. Fíjense que, por ejemplo, de las dihidropiridinas es intracelular, o sea que el fármaco tiene que atravesar la membrana para unirse a ese sitio. Bien, para el diltiazem está descrito un sitio que es intramembranario, incluso. ¿Okay? Esta asa que está acá entre estas subunidades 3 y 4. Y para el verapamilo está descrito este segmento que está acá del sigma. ¿Okay? Bien. En este cuadrito solo quiero mostrarles la distribución de los canales de calcio tipo L. Bien, si bien él se encuentra en los canales, en el músculo esquelético, también se encuentra por supuesto, en corazón, músculo liso, es decir, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio. A nivel cerebral también se encuentra hipófisis, médula adrenal, en páncreas, a nivel coclear, riñón, en ovario, en retina. Y es por eso que vamos a apreciar cómo en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, este grupo de fármacos ha tomado una amplia gama de usos, porque inicialmente se utilizaba muy restringido a afecciones cardiovasculares. Actualmente no es así. Actualmente tiene un amplio uso en diversas patologías y con efectos muy beneficiosos. Y tiene que ver con esta amplia distribución de esos canales y, por supuesto, la presencia y la importancia del ion calcio en esos papeles fisiopatológicos. Bien, en este cuadro quiero resaltar que a mano izquierda ustedes pueden ver los representantes de calcio antagonistas. Los que están en azul son no dihidropiridínicos, ¿okay? La tipo benzotiazepinas y de la fenilalquilamina, el verapamilo. Y los que están en negro son los de tipo dihidropiridinas. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero señalar en este cuadro? Que este tipo de fármacos va a tener predilección, o los calcioantagonistas van a tener predilección por ciertos tejidos, es decir, el canal de calcio tipo L, pero ubicado en ciertas áreas, en ciertas zonas, ¿ok? Y me he señalado acá solamente la parte cardiovascular. Entonces, fíjense que tenemos, acá me refiero al primer ítem a la vasodilatación coronaria, supresión de la contractilidad miocárdica, supresión del nodo sinoauricular y supresión del nodo AB, ¿sí? ¿Por qué estas acciones farmacológicas? Porque, como dijimos, que cuando se impide el influjo de calcio al interior de la célula, si se refiere a una célula muscular lisa, entonces el efecto va a ser, la acción farmacológica va a ser que disminuya la contracción, es decir, predomina la vasodilatación. ¿Así? Muy bien. Si es de un miocito, entonces va a disminuir la contractilidad. Si es de una célula especializada, una célula del nodo sinoauricular, entonces va a suprimir la excitación de esa célula. Y si es del nodo auriculoventricular, también va a suprimir la excitación de esa célula. Entonces, llevar o extrapolar el mismo mecanismo de acción, solo que a tejidos diferentes, ¿sí? Todos del ámbito cardiovascular. Entendiendo que 5 es lo mayor, la mayor expresión de esa acción, 3 intermedio y 0, 1 escaso o muy poco, y 0 sería
acción nula o que no la presenta. Entonces, fíjense, por ejemplo, para los no hidropiridínicos, el verapamilo produce vasodilatación coronaria, supresión de la contractilidad y una marcada acción suprimiendo los nodos, tanto sinauriculares como auriculoventriculares. Igualmente el diltiazem tiene una marcada supresión de los nodos sinauriculares y auriculoventriculares. En menor medida que el verapamilo disminuye la contractilidad miocárdica y la vasodilatación coronaria. Cuando vemos los tipos de hidropiridinas, que son los representantes que están en negro, entonces fíjense que la supresión del nodo auriculoventricular y del nodo sinauricular es nula o muy escasa. Por ejemplo, para el nodo sinauricular es una acción muy leve para todos, tanto para anifedipina, nodipina, nicardipina, felodipina. Pero para el nodo auriculoventricular es nulo para la mayoría. En cambio, si vemos o si apreciamos para la vasodilatación, específicamente en este caso la coronaria, vemos que su acción es marcada, está expresada al máximo, ¿sí? Y esto es un reflejo también de lo que ocurre no solamente no solamente en las coronarias, arterias coronarias, sino también a nivel arterial periférico. ¿Sí? Bueno, por aquí me está diciendo que ya nos estamos acabando el tiempo, pero no lo... Esto es importante, esta predilección, porque cuando veamos los efectos está relacionado con este cuadrito de predilección. ¿Ok? Fíjense, ya aquí estamos adentrándonos ya en las acciones, ya hablamos un poco de las acciones y los efectos farmacológicos. Del grupo de las dihidropiridinas, a nivel del tejido vascular, vamos a apreciar relajación del músculo liso arterial. Vamos a tener un nulo o muy poco efecto venoso, ¿sí? El efecto neto de eso va a ser disminución de la presión arterial, porque por supuesto va a disminuir la resistencia vascular periférica. También va a producir caída de la resistencia a nivel coronario, eso se va a traducir en un aumento del flujo sanguíneo coronario, esa es la acción principal. No va a afectar la conducción de los nódulos sinauriculares de forma considerable. Recuerden que habíamos visto que solamente en un 1, esa puntuación que arbitrariamente le asigné, tiene un efecto inotrópico negativo leve, ¿ok? Que es esa supresión del nodo sinauricular, es inotrópico negativo, pero muy leve o para algunos es nulo, ¿ok? Cuando hablamos del aurículo ventricular. Entonces, esas acciones, ¿cuál va a ser el efecto que yo voy a ver en ese paciente? Disminución de la presión arterial, porque lo puedo medir. Puedo medir la disminución de la presión arterial. El aumento del flujo sanguíneo coronario también lo puedo medir, por ejemplo, por un ecoestrés. También es un parámetro que es medible, ¿sí? Y además que si el paciente tenía síntomas coronarios, por ejemplo, anginas o cualquier cardiopatía isquémica crónica, que allí predominan las anginas, angina de tipo estable, angina de Prinzmetal, el paciente va a referir mejoría del dolor coronario. Y esa es una muestra del efecto del fármaco. Bien, para los fármacos de tipo de los de primera generación, también se ha descrito para uno de segunda generación, que es el nisoldipino y felodipino,
pero generalmente los libros hacen referencia a los de primera generación, a los dihidropiridínicos de primera generación, que el representante clásico es